pronunciamiento, porque ¿qué pasa? Estados Unidos no se come el primer caramelo que le dan. Ellos se mantienen vigilantes a ver hasta dónde ese caramelo tiene el sabor que corresponde. Entonces, en los últimos días se ha dado a conocer que Miguel Gutiérrez está totalmente hábil para asistir a un juicio. Eso lo mantiene fuera y es un tema que hay que seguirlo día a día. Pero lo que tiene que ver con la señora Pilarte es un tema que el mismo PRM debería fijar una posición con relación al caso. Independientemente de que todavía ella no es culpable, pero el Ministerio Público aparentemente hizo su tarea, aunque hay quienes quieren desmeritar desde ya la investigación con algunos pronunciamientos. Y dicen, bueno, ella, el salario más alto que recibió siendo médico fueron 30,000 pesos. Exacto. ¿De dónde ella movió todas estas sumas millonarias? Cientos y cientos de millones de pesos, tanto a la inmobiliaria de su cuñado, su hermana, que también está en medio del proceso, y con este otro legislador, compañero de bancada con el que ella aparentemente tenía negociaciones, y lo de su esposo directamente, que es el señalado como cabeza de todo ese entramado. A mí lo que me llama la atención es que en el caso de los acusados de corrupción, todos han ido a prisión y están algunos todavía guardando prisión por los hechos que se le imputa, sin que eso signifique que no deben estar ahí, porque hay otros preventivos que con casos menores que también están cumpliendo con prisión. Pero en el caso de esta señora y de su esposo y de todos los señalados, tanto en su casa. Sí, este es el único caso. Entonces, ellos están en su casa y ella está ejerciendo su asunto. Ella es diputada. Ahora que se sometió el asunto por Suprema Corte de Justicia, ya tiene jurisdicción privilegiada. Mire, yo soy de lo que digo, y quizás esa ley no deberían hacerlo los diputados ni los congresistas. Exactamente. Porque lamentablemente ellos no van a afilar cuchillo para su propia garganta. Y pero eso cada vez es más evidente. Lo que pasa es que en otros países del mundo la presión es tan grande de lo que están esperando que usted se vaya para entrar a otro, que eso provoca un revuelo a nivel tal que lo que a usted le corresponde es dimitir, renunciar. Por ejemplo, una diputada que ya tiene una formal acusación debe ahí mismo despojarse de su inmunidad y entonces enfrentar el proceso y pedir una licencia hasta que usted la condenen o la descarguen. Entonces usted no podrá seguir y su suplente o un sustituto será el que va a ocupar su puesto, porque lamentablemente usted está riñendo con lo que usted misma supuestamente crea que son las leyes. Pero ese sustituto, Víctor Carmelo, debe ser una persona... No el esposo ni el hijo. Exactamente, de otra forma, porque o es el esposo o es un hijo. Entonces, esa no debe ser elegida de una terna enviada por el partido en el cual ella pudiera ser de los que participaron en el proceso. El que quedó en segundo lugar. O sea, hay una cantidad de fórmulas justa de hacerlo. Ahora bien, eso son los ejemplos que en esta sociedad hay que ir erradicando. Los malos ejemplos, porque aquí se entiende que ejemplo es algo bueno, no, hay malos ejemplos y eso es un mal ejemplo. Entonces, mientras ella siga burlándose en la cara de todas las autoridades ante un gobierno que está en entredicho en ese aspecto, porque tiene al que van a juzgar a Espaillá, no Espaillá, el que está preso en Estados Unidos. Miguel Gutiérrez, perdón, está preso en Estados Unidos, se hizo el loco, pero se le evaluó de que no está loco nada. Sí, está habilitado. Entonces, ese señor que es del PRM, del partido de gobierno del PRM, debió ser expulsado ya del partido, aunque tuviese una situación en el Congreso, porque fue electo por el pueblo, teóricamente, pero debió ser expulsado del partido, suspendido. Y de no ser así, ustedes tienen la figura del referéndum. Pudieron haberlo utilizado y preguntarle a la población qué entendía de ese caso, porque para eso es el referéndum. Pero para es un caso... Es una figura constitucional que le da a la población la facilidad de tomar una decisión distinta en este caso. Un mundo platónico. Entonces, claro, ese señor es del PRM.
Pero fíjate. Pero espérese, que a usted no le está gustando que yo estoy mencionando el PRM. No. A mí, ¿le está gustando? A mí no me. Entonces, óigame. Óigame. ¿Qué pasa? Esta diputada es del PRM. También. Entonces, son los casos de narcotráfico y de lavado de activos. Pero fíjate que es lo que yo voy a plantear. Que ahora. se han descubierto en este gobierno. Que quizá en otros pasaron mucho más, pero como las cosas se manejaban, y el PLD sabía lavar su ropa adentro antes de los. No, ellos no permitían los escándalos. Los escándalos. Ellos lo tapaban todo. Excelente mire, por ustedes, PLD. Según lo que dice el órgano persecutor, ella manejó conjuntamente con Miguel Gutiérrez en operaciones de la cuenta de ella a la de él, 1.011.513.422 pesos. ¿Qué significa eso? ¿Entre ellos dos? Sí, entre ellos dos. O sea, que no es el esposo, ahí entre ellos dos. Entre ellos dos. ¿Pero qué significa esto, Víctor Carmelo? Este hombre va a enfrentar un juicio allá. Tú, el que aparece con transacciones de ese señor, va a ser señalado allá de algún modo. Imagínese que la señora repita. ¿Cómo queda República Dominicana si hay otra congresista suya que hay que mandarle en extradición a Estados Unidos? Entonces, como tú planteabas, la Constitución, hasta que no hay un veredicto, le permite participar en el certamen electoral. Pero por lo menos por prudencia, usted debería de abstenerse a presentarse de nuevo a esa misma candidatura. Bueno, pero es que usted tiene que presentar mire, el que va a ser candidato de nuevo o va a ser por primera vez, tiene que hacerse una prueba toxicológica. Una prueba que va a determinar si usted ha consumido, consume o consumió drogas. Y si usted da positivo, usted no va. Usted no va, oiga bien. Pero eso no la asume. Pero ¿qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Que usted se consuma la droga o que usted sea el que la vende, el que la distribuya, el que suple el mercado? ¿Qué es más grave? Pero yo no estoy entendiendo eso. Entonces, ella, que ese dinero que movió no fue para comprarse vehículos quizás, sino que tenía que ver. Algo. Tú puedes tener un medicamento que tiene una pizca de droga y tú vas a dar positivo. También. Y te lo digo por gente que yo conozco de instituciones que le exigen cada cierto tiempo hacerse el doping. Y ocurrió con un caballero al que iban a despedir porque él daba positivo a marihuana. Y cuando averiguaron, le dijeron, ven acá, tú estás, si yo estoy asistiendo a un psiquiatra y me están medicando. Entonces, claro. Dijeron, bueno, es que la composición del medicamento tiene un derivado de marihuana que es para los fines de tratamiento. Claro, porque acuérdense que hay. Mira cómo. En toda la farmacia hay droga. En toda la farmaa hay droga controlada. Colombia eso se llama droguería a las farmacias. Sí, se llama droguería. Entonces, esto es droga controlada, que usted tiene que venderla con un formulario que se lo da la DNCD, creo que en la farmacia. Entonces, el médico le receta la droga controlada, la firma, la sella, usted la lleva, mire, ese doctor me recetó esto. Entonces, la farmacia guardan y tienen un proceso que tiene que enviar todo eso. Eso no dice que ya. ¿Por qué? Porque la medicina y mucha de la medicina que quitan el dolor, sobre todo a los pacientes ya terminales de cáncer y los analgésicos, es morfina y droga. Entonces, eso ya es otra cosa, porque eso es la droga controlada, vendida, que el Estado permite que se venda porque tiene asuntos medicinales. Ahora bien, que esta señora... Sí, pero el paralelo que yo hacía es porque en un doping a un aspirante puede salir. Puede salirle, sí. Que no tiene nada que ver con el asunto. Y muchísimo que sí, que es verdad. Y hay otros que también pueden ir pedir que le hagan el papel, porque ustedes saben cómo se maneja. También. Y estaban borrando fichas, no le van a hacer un papel para decir, no, está consumiendo tal cosa. Sin embargo, ¿qué pasa con el análisis de esa dichosa carta de conducta? ¿De dónde salen entonces las violaciones? Eso no importa, es una violación. No, pero que eso es... ¿Consumir droga? No, ni por medicamentos, pero por violación con menores. No, hombre, pase. Exacto. Adelante, entonces, ya es el otro caso del señor, ¿cómo es que Julio se llama? Romero. Julio Romero, que lo vamos... Yo te mandé, Jonás, Julio Romero. Nosotros lo pusimos el video. Ya lo pusieron el video. Sí. Pues de todas maneras... En el que él trata de excusar. Julio Romero, cada vez que habla, mete mala pata. Tiene unos asesores que, mira... ¿Esa es la fuerza del pueblo? Sí. Él, en el momento que cometió aquel hecho, él era PRDista y era legislador en ese momento. Bueno. Ahora él dio el paso a la fuerza del pueblo y le
reservaron la candidatura y lo colocaron como candidato, a pesar de que mucha gente en Santo Domingo Este dice que ellos tenían perfiles de candidato muchísimo mejor que lo que han presentado. No, entonces, pero aparentemente ¿qué significa eso? Significa eso que el líder de ese partido no le importa. Para nada. El líder de ese partido del que él pertenece no le importa la seriedad. Adiós, no le importa quién sea usted. Ahí lo que importa es que usted tenga posibilidad de ganar. Tan cuestionado, él estaba dándole un abrazo a un pastor evangélico y estaba reunido con los evangélicos. Imagínese y al otro día presente este tipo con esta cola tan larga. Entonces, señores, de eso que nosotros estamos hablando, que esta señora diputada, y cuidado porque el esposo es bravísimo. Rosa María Pilarte. El esposo cuando viene a ver se aparece por ahí, amenaza a todo el mundo, porque ese hombre... Entonces yo no sé cómo que la gente hace. Y en vez de mantenerse en un perfil bajo, porque yo le voy a decir un asunto, Miki López. Eso de que ya le presentaron acusación a la esposa suya, usted lo aceleró con el asuntico ese que usted hizo, con el chisme a qué. Es usted que está acelerando la cosa. O sea, usted cree que usted entiende que usted está en el gobierno y que usted aquí no le va a pasar nada. Pero si usted está viendo que hasta los propios fiscales le están entrando a los fiscales, los propios policías a la policía, ¿usted cree que usted está a salvo aquí? O sea, salvo con respecto a lo que usted hizo, con respecto a lo que se le está acusando a usted y se le está acusando a su esposa y está vinculada con el que está en Estados Unidos, con Gutiérrez. Y entonces, ¿de qué que estamos hablando? Y esta gente pueden andar por ahí paseándose. Entonces, esta es una justicia que es totalmente benévola. Benévola cuando se trata de dinero, cuando se trata, mire lo que está pasando el J, que en Santiago le quitaron toda la ficha, esa mafia, tiene que descubrirse, tiene que saber quiénes son, cómo actuaban, cómo operaran, una red para quitar ficha. Señores, hay un caso de uno que lo soltaron, que le falsificaron hasta la salida y todo, y la sentencia la falsifican y le cambian hoja y desaparecen expedientes y desaparecen pruebas. Yo tuve un caso aquí que lo conoce, que el fiscal adjunto era Miese. No sé si ustedes lo han escuchado, que ya no es fiscal. Gracias a su inteligencia se salió de eso y ejerce de forma privada. Entonces nosotros tuvimos un caso con Miese, señores, donde el arma homicida se la robaron del Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia. Se la robaron de la sala de audiencia. Un día se llevó la evidencia y después no apareció más. Eso es un caso. Qué comedia de país. La evidencia se la roban del Palacio de Justicia y está documentado, porque después que bajamos de audiencia, que el arma no apareció, Miese fue y puso la denuncia a la propia fiscalía y no pasó nada. Porque él era fiscal y la custodia, hay una cadena de custodia de la prueba. Entonces, óyeme, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que con esa arma mataron una persona y después resulta que el arma se desaparece? Wow. De la propia justicia, ahí, de la propia sala de audiencia. Eso está escrito, eso que yo le estoy diciendo, porque yo era abogado en ese proceso también y estaba dentro estábamos, Miese y yo éramos los que estábamos en la parte de la víctima y Miese en la acusación. Y al final la sentencia, entonces, sin esa prueba. No, al final se obtuvo una condena al final, como quiera, porque pero justa. Sí, en ese momento, pero después eso siguió para apelación, después yo salí del caso y yo no supe más lo que pasó, pero lo cierto es que pasó eso, se desapareció el arma homicida de la sala de audiencia del Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un caso que lo podemos buscar. Yo me conozco la parte, conozco el caso, pero no voy a mencionar nombre porque no debo hacerlo. Esta mañana Tomás Castro, que es el representante legal de la J,